Ya. Bueno, ante todo, muy buenas tardes para todos los presentes. El día de hoy voy a presentarles un tema que espero les parezca interesante. A mí me ha gustado bastante. Mi nombre es Milagros Damián Mucha, soy residente de segundo año de la especialidad de geriatría del Hospital Nacional Edgardo Rebaldetti Martins y actualmente vengo rotando aquí en el Instituto eh, de Ciencias Neurológicas. Em, bueno. Les voy a presentar el siguiente tema, que lleva por título Efectos del ejercicio solo o combinado con entrenamiento cognitivo y suplementos de vitamina D para mejorar la cognición en adultos con deterioro cognitivo leve. ¿Por qué es importante hablar de este tema? A ver, un momento. Básicamente es porque en cuanto pasando los años, se ha visto que las nuevas estadísticas nos dicen que la población geriátrica está en incremento, ¿no? Y al aumentar la población geriátrica, pues también aumenta el número de comorbilidades que esta población tiene. Muchas veces hablamos de multimorbilidad incluso, ¿no? De dos o tres enfermedades crónicas que puedan tener estas personas. Y muchas de ellas van a estar asociadas a el tema de la demencia. Se sabe que aproximadamente para el año incluso 2021 se tenía reportado que aproximadamente 50 millones de personas tenían demencia. Y esto definitivamente asociado a los gastos en salud que conlleva, ¿no? Hay estudios económicos en el que se informa que aproximadamente más de 800 mil millones de dólares se tenían como gasto para el tratamiento de este tipo de pacientes, ¿no? Y sabiendo incluso que esta patología aún todavía no tenemos una cura específica, ¿no? Entonces, es importante el enfoque preventivo que se puede dar para el manejo de la demencia, teniendo en cuenta eh, la intervención en etapas previas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de intervenir cuando estamos presentes o el paciente tiene un deterioro cognitivo leve. ¿Cómo hacerlo? Este estudio nos plantea un enfoque de multidominio en el cual podríamos utilizar un ejercicio aeróbico o de resistencia, también asociado al entrenamiento cognitivo basado en una computadora y la suplementación de la vitamina D, ¿no? Estos basados en estudios anteriores también, donde de manera aislada o combinada también habían visto algunos resultados. Entonces, este enfoque, esta manera de poder intervenir en estos pacientes con deterioro cognitivo leve, ¿tiene beneficios? ¿No tiene beneficios? Hemos visto de que se han realizado algunos otros estudios, ¿no? Como les había mencionado en la diapositiva anterior, bueno, hasta ahora no hay cura para esta enfermedad, sin embargo, podemos prevenir, modificar algunas actitudes en los adultos mayores, sus cuidadores y los proveedores de salud que puedan ayudar a disminuir tal vez el número de progresión de estos pacientes. Entonces, se habla de que alrededor de un tercio de los casos de demencia son atribuibles a factores de riesgo modificables, en este caso como perdón, de actividad física, la inactividad, el tabaquismo, la hipertensión y la obesidad podrían ser factores modificables, por ejemplo. Hay dos importantes publicaciones que han resumido la evidencia actual sobre factores modificables, que son las directrices que nos da la OMS en el 2019 sobre la reducción de riesgos de deterioro cognitivo y la comisión, por ejemplo, de Lancet en el 2017, que nos da algunas pautas, como les muestro acá al lado derecho, en este cuadro, ¿no? Nos habla sobre cuáles son las cosas en las que podríamos intervenir como potenciales modificadores, por ejemplo, al inicio de la vida o en inicio temprano de la vida, como por ejemplo la baja educación, ¿no? Si nosotros intervenimos aquí, podríamos tener algunas modificaciones, o por ejemplo, eh, el hecho de la disminución de la audición o la hipoacusia, ¿no? El hecho de tener enfermedades crónicas como la hipertensión, la obesidad,
también son em, patologías en las cuales se puede intervenir. El hecho de ser fumador, que el paciente tenga depresión, que haya inactividad física o que haya, por ejemplo, aislamiento social o diabetes, también podrían estar dentro del 35% de actividades modificables para la prevención de la diabetes mellitus. Y otro porcentaje también un poco alto, como es el de los no modificables, que sería, por ejemplo, al nacimiento ya tener eh, el APOE, ¿no? Se han realizado diversos estudios, como por ejemplo aquí un estudio que se realizó en Japón, en el cual se midió un programa de prevención de 12 semanas en una población de pacientes japoneses, en los cuales se pudo observar que sí hubo una mejora en las actividades de la vida diaria, hubo mejoras en el número de frecuencias de olvido, en en los test de recorridas o de recorrido diario, por ejemplo, en los test de caminata también, después de esas 12 semanas. Entonces, por ejemplo, este estudio nos dijo de que intervenir en pacientes adultos mayores podía tener algunos eventos beneficiosos. Aquí tenemos otro estudio en el que, basados en estudios de la Organización Mundial, en el que nos dice que alrededor de un tercio de las demencias, por ejemplo, estaban atribuidas a factores de riesgo modificables y que nos decían que, por ejemplo, tener una buena salud del corazón también influye en una buena salud del cerebro, y nos recomendaban qué tipos de actividades podíamos realizar, ya sea en dos veces a la semana de actividades aeróbicas o dos veces a dos veces a la semana de actividades de resistencia física, por ejemplo. Ellos han logrado dar recomendaciones para poder prevenir demencia. Entonces, basado en esto, se realiza otro estudio, eh, el estudio DAPA, ¿no? Es un ensayo sobre demencia y actividad física, en el cual tuvieron como objetivo realizar todo un programa de entrenamiento con personas con demencia leve y moderada. En este caso, participaron pacientes de 77 años en promedio, tuvieron una población de 494 participantes, en el cual se intervino durante 12 meses, ¿no? Pero este estudio, por ejemplo, tuvo como resultados en el que el entrenamiento de ejercicios aeróbicos y de fuerza de intensidad moderada alta no frena el deterioro cognitivo en personas con demencia leve a moderada. El programa de entrenamiento físico sí mejoró la condición física, pero no hubo mejoras notables en otros resultados clínicos. Entonces, en base a estos estudios que les muestro, en el que al inicio, el primer estudio se realizó en pacientes adultos mayores aparentemente sanos, y en un estudio de pacientes con demencia. Este otro, el estudio que les vengo a presentar, el estudio Synergy, es un estudio que propone realizar actividades de intervención en pacientes con deterioro cognitivo leve, ¿no? Son aquellos que se encuentran en el intermedio, ¿no? Un paciente que podía haber tenido un envejecimiento saludable y otro que va a progresar a un tipo de demencia, ¿no? Entonces es en ellos en el que se centra esta intervención. Entonces, eh, como les decía, retomando el estudio que les vengo a presentar, ¿no? En los adultos mayores sanos se hizo ensayos previos de intervención multidominio con una eficacia primaria para mejorar la cognición, los que les presenté, y aquí algunos adicionales, como el estudio Finger, el estudio Prediva también. Entonces, este estudio busca evaluar beneficios cognitivos de un régimen de ejercicio de resistencia aeróbica solo o además del entrenamiento cognitivo por computadora que se le va a ofrecer a este grupo que se trabajó, y la suplementación con vitamina D en adultos mayores con deterioro cognitivo leve. Este estudio se llevó a cabo en Canadá, en 5 instituciones académicas canadienses. Básicamente se trabajó con estas universidades: la Universidad de Waterloo, Universidad de Montreal, la Universidad de Columbia y la Universidad de Laurier.
Participaron pacientes de 60 a 85 años procedentes de la comunidad que cumplían criterios de inclusión para DCL, ¿no? Los criterios de inclusión era que estos pacientes tengan quejas cognitivas, que el deterioro cognitivo de la memoria, función ejecutiva, atención y o lenguaje se pudo haber identificado, que hayan o que tengan, bueno, actividades preservadas de la vida diaria, que básicamente esto es un punto muy importante para diferenciar entre un paciente con demencia, ¿no? Ausencia de demencia y los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes que podían haber presentado depresión mayor, esquizofrenia, abuso de sustancias, parkinsonismo, afectaciones que afectaban la marcha per se de este paciente, ¿no? Por ejemplo, los de artrosis, secuelas de ACVs, o que hayan participado, que tengan participación en programas de ejercicios y que se haya identificado que estos pacientes tengan, bueno, una ingesta de vitamina D mayor a 1000 unidades internacionales por día. Estos pacientes fueron evaluados en un primer momento, ¿no? En el momento del enrolamiento, fueron evaluados a los 6 meses, a los 9 meses y a los 12 meses después de un programa de intervención de 20 semanas. Estos pacientes fueron aleatorizados en 5 grupos. El primer grupo se les ofreció la intervención de los ejercicios, la intervención del entrenamiento cognitivo con computadora y la suplementación de vitamina D. El grupo 2 estuvo conformado con pacientes a quienes se les iba a ofrecer el ejercicio físico, el entrenamiento cognitivo y vitamina D placebo. El tercer grupo iba a estar compuesto por aquellos pacientes que recibían ejercicio con entrenamiento cognitivo simulado y vitamina D. El cuarto grupo iba a tener ejercicio más entrenamiento cognitivo simulado y vitamina D placebo. El quinto grupo iba a ser nuestro grupo control, aquel que se le iba a dar ejercicios también, mm, digamos, también, no simulado, pero eran otro tipo de ejercicio. No era aeróbico, sino eran ya más ejercicios de em, elasticidad en algunos que se les había propuesto, el entrenamiento cognitivo simulado y la vitamina D placebo, ¿no? En cuanto a las características de la población que participaron, bueno, como les había ido mencionando, estos eran pacientes de aproximadamente 73 años, el 49% fueron mujeres, teníamos un poco más de representación masculina en este grupo de participantes. Habían pacientes con educación baja en un 15,4%. La mayoría tenía una educación superior a la secundaria. Tenían, por ejemplo, comorbilidades, ¿no? Entre 4 a 5 enfermedades en los grupos controles y en los grupos de intervención entre 5,9 de enfermedad. Mm, En este cuadro les muestro cuántos pacientes fueron enrolados. Se quiso trabajar con 853 pacientes, sin embargo, el tema de la pandemia jugó en contra de este estudio, ¿no? Fue esta limitación lo que hizo que trabajaran con 175 pacientes, aparte de los que no habían calificado por los criterios de exclusión ya planteados. En cada grupo aproximadamente participaron 34 pacientes y se terminó a la finalización del estudio con, por ejemplo, en el grupo 1, 31 pacientes que habían completado las 12 semanas las 20 semanas de intervención y el seguimiento al año, ¿no? En el grupo 2, 28 pacientes, en el grupo 3, 31 pacientes, en el grupo 4, 28 pacientes y en el grupo 5, 26 pacientes. Entonces, las pérdidas que se tuvieron en el proceso básicamente fueron por enfermedades, por complicaciones por COVID, algunas razones médicas y
pérdidas en el seguimiento, muy pocos en realidad, muy pocas pérdidas. Entonces, a este grupo de pacientes se les brindó 3 veces a la semana un entrenamiento de 20 semanas. Cada sesión tenía 90 minutos, 30 minutos de entrenamiento cognitivo activo o simulado según sea el grupo de intervención, seguido de 60 minutos de resistencia aeróbica o ejercicio, ¿no? En los cuales estos ejercicios podían ser de equilibrio o tonificación. Los pacientes también recibieron una cápsula de vitamina D, una dosis de 10.000 unidades internacionales versus el placebo, dependiendo del grupo al que estaba asignado, esto por un químico farmacéutico que, bueno, ya estaba designado, ¿no? 3 veces por semana durante 20 semanas. Y en cuanto a la progresión de ejercicios, esto se valoró mediante la clasificación de Borg, que es una escala en la que se mide por ejemplo, aquí, en este cuadro, ¿no? En una puntuación de 6 a 20, en la puntuación de 6 nos representa una actividad en reposo sin esfuerzo y una puntuación de 20 representa un ejercicio exhaustivo, ¿no? Entonces, en base a esto, fueron incrementando la progresión de nivel o de cantidad de ejercicio que los pacientes iban a tener. Y en cuanto a los resultados, básicamente encontraron que habían cambios en la medición con una escala que es el ADAS-Cog, en el que se pudo observar que en el grupo 1 hubo una mejora del nivel de cognición versus, por ejemplo, o comparado con el grupo 5, ¿no? En este caso, estar bajo cero, ¿no? Bajo cero. eh, nos mostraba que había una mejor respuesta, mejores puntajes para este ADAS-Cog. Y si estaban por encima de cero en esta primera caja de bigotes, esta tenía no peores resultados, pero no se había visto muchos cambios, ¿no? Entonces, si vemos esta tabla, hay mejores resultados en el grupo 1. En cuanto a los cambios en el ADAS-Cog, en el siguiente cuadro también, ¿no? Se ve que el grupo de 1 y 2, donde hubo mayor intervención en cuanto a ejercicios y entrenamiento cognitivo, también había mejor respuesta, ¿no? En cuanto a las conclusiones de este estudio, básicamente el ejercicio con entrenamiento cognitivo mejoró significativamente las puntuaciones del ADAS-Cog impulsado por mejoras en la memoria episódica, la atención y la orientación, según esta escala. El ejercicio por sí solo no mejoró la cognición ni tampoco la adición de vitamina D. em, según la DASCO Plus, no mejoró en ninguna de las intervenciones y esto se ve en el análisis del artículo menciona que es porque probablemente los pacientes que habían sido enrolados tenían vitamina D dentro de valores casi normales. Mencionan que eran aproximadamente 6 los pacientes que tenían valores en menos de 30 unidades del valor normal, pero que probablemente este haya sido bueno, un sesgo en el estudio, ¿no? Entonces no pudieron ellos analizar o hacer este análisis secundario respecto a la vitamina D, pero sí notaron esto que les menciono, ¿no? Que los pacientes tenían valores normales de vitamina D, entonces no vieron muchos cambios a la suplementación que ellos estaban dando. En comparación con otras intervenciones multidominio, el grupo de control reveló una ligera disminución en la cognición, lo que sugiere que los ejercicios de equilibrio y tonificación pueden no mantener la función cognitiva en personas con deterioro cognitivo leve. Las mejoras cognitivas observadas en el ADAS-Cog 13 inmediatamente después de la intervención se atenuaron ligeramente a la evaluación a los 12 meses, pero lo importante es que esos puntajes no volvieron a las puntuaciones iniciales, ¿no? Lo que sugiere un efecto duradero incluso sin que los participantes realizaran regímenes de ejercicios durante el periodo de seguimiento. Finalmente, nuestra intervención multidominio
logró un alto cumplimiento y adherencia y fue segura y factible de realizar en adultos mayores con deterioro cognitivo leve. En- Eso es lo que les he presentado. Espero que haya sido de su agrado y bueno, yo creo que se debe de rescatar de este estudio la parte preventiva promocional que se debe tener con los adultos mayores, ¿no? El hecho de tener una adecuada salud, mm, eh, tanto en el corazón, hemodinámicamente, el hecho de dormir bien, comer bien, tener actividad física activa, va a hacer que en el futuro tanto los adultos mayores, los cuidadores y quienes se encargan también de la atención en salud puedan tener mejores resultados con estos pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Quisiera saber si es que hay alguna consulta, alguna pregunta con respecto a la presentación de la doctora. Hola, buenas tardes, Katy. Bueno, gracias, Sí, doctora. doctor. Sí, tal vez algunas observaciones respecto a la interpretación de los valores de ADAS-Cog. A diferencia del Minimental o del Rudas o del Moca, donde tú valoras sobre 30 puntos y estás peor si es que vas reduciendo en puntajes, o sea, un paciente con Moca, Rudas o Minimental de 26 o de 21, el de 21 está peor, ¿no? En ADAS-Cog es al revés, o sea, mientras más puntaje tienes, estás peor. O sea, si tú tienes 0, estás normal, 2, no estás tan mal, y 72 puntos por encima, tú tienes ya severo compromiso cognitivo y funcional, ¿no? Entonces, la interpretación del ADAS-Cog tiene que tener mucho cuidado porque tú valoras, por ejemplo, si tú empiezas con un basal de ADAS-Cog de 23 y a los 6 meses tú tienes 32, pues estás peor, pero la diferencia de esa puntuación, o sea, 32 menos 23, es más 9, ¿no? Y si tú tienes, por ejemplo, en el ADAS-Cog al inicio 23, pero en evolución es- tienes 22, por ejemplo, 22 menos 23 es -1. El menos valor significa que la prueba es consistente con los resultados, ¿no? Entonces, más o menos una idea de valores de -4 por encima, tú has retrasado la progresión de la enfermedad en aproximadamente 6 meses, ¿no? Entonces acá lo que veo en la diferencia de Alascón entre una y otra evaluación es más o menos de 2 puntos, ¿no? No significa que el efecto es marginal, pero importante, ¿no? O sea, acá no hay que esperar diferencias grandes, sino que las diferencias no sean positivas, sino más bien negativas es lo que ve. Y justo ahí muestra en el gráfico, o sea, si fuera positiva estaría peor, es como el grupo 5, ¿no? Que probablemente sea un 0,2, 0,3. Y en el otro es alrededor de -2,3 más o menos, ¿no? Entonces ustedes están observando ahí que hay un efecto positivo marginal, o sea, acá la clave no es que con que no estés peor es bastante, ¿no? Que es el efecto que estamos esperando. Lo digo porque en la interpretación de los ensayos clínicos con anticuerpos monoclonales pasa esto y la gente dice tanto para nada, en realidad es eso, o sea, que estés igual en el CRO y que estés igual en el ADAS-Cog es bastante importante para el paciente y para la familia sobre todo. Así que si bien es cierto, estos efectos son marginales, el beneficio es muy importante para la evolución de la enfermedad. Solo quería precisar eso. Otra cosa que me llamó la atención es la cantidad de hombres en estos ensayos en Canadá. En Latinoamérica, el 70% son mujeres, ¿no? Eso es una diferencia, por ejemplo, con nuestra realidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Milagros. Tal vez sobre algunas diferencias con el Fingers, la cantidad de pacientes en deterioro cognitivo leve y controles sanos. Doctor, pero aquí la diferencia sería que
En este caso, su criterio de inclusión era DCL, pero en Ah, Latin Fingers todos tenían que ingresar siendo controles. claro, hay una pequeña proporción de DCLs, ¿no? O quejas cognitivas subjetivas, que vamos a reclasificarlos más adelante, pero sí, tienes razón. Fingers controles y en la evolución en el tiempo vemos quiénes evolucionaron a DCL, que es como el desenlace final, ¿no? Ok. mm, lo otro, bueno, el comentario de la vitamina D, esto, eh, no veo diferencias, no sé qué piensan los chicos de geriatría. ¿Vitamina D tiene alguna participación importante en deterioro cognitivo, como lo tiene sí la vitamina B12? Mencionan de que hay estudios, o sea, ahorita no tengo el estudio específico, pero de que algunos estudios con suplementación de vitamina D habían tenido mejor respuesta en cuanto a evaluaciones para ver deterioro cognitivo leve, doctor. En el estudio tampoco menciona cuáles eran los estudios, pero hacen ese comentario en la discusión. Ahí me faltó revisar un poco el estudio. Ok, pero analizando desde el punto de vista de fisiopatología, tal vez directamente con efectos directos sobre el cerebro no le encuentro, pero tal vez sí efectos indirectos a través de la mejoría, tal vez en procesos articulares o mejora en la estabilidad y mejora en la marcha, que les permite más independencia funcional y que a pesar de tener deterioro cognitivo, no se hacen disfuncionales porque tienen aparentemente buenos niveles de vitamina D. Tal vez por ahí va el alcance. Claro, doctor. Mejoras parte de la funcionalidad, también equilibrio en el paciente, ¿no? Ok, ok. Entonces esto sería así una buena medida en nuestros participantes, medir niveles además de vitamina D. Lo digo porque nosotros no acostumbramos a medir el nivel de vitamina D en nuestro protocolo para demencia en general y deterioro cognitivo leve, ¿no? Así que podríamos discutirlo más adelante si es que encontramos la fuente convincente para nosotros poder emplearla, ¿no? Ahora, para este estudio, casi todos los pacientes sí tenían buenos niveles de vitamina D en sangre. Entonces, eh, tal vez en nuestra población, por lo que he estado revisando también en el tema de suplementación, en temas de osteoporosis, nuestros pacientes sí tienen menos cantidad de vitamina D, ¿no? Entonces, tal vez aquí sí podría haber mejoras si se intervienen estos pacientes, ¿no? O sea, sería un tema a analizar. Y hay estudios sobre prevalencia de deficiencia de vitamina D en tercera edad. O sea, sí, estudiados al azar, personas de más de 65 años de edad, y cuáles son los niveles de vitamina D. Hay un Esos, estudio del Hospital de la sí, Naval, doctor, que lo voy a ya, buscar para poder presentárselo. ya, sí, sí, para justificar medir en población peruana, porque si es muy baja, sí, sí ameritaría, ¿no? Cierto, lo Ya, voy a buscar. bien, bien, gracias, Milagros. ¿Alguna pregunta adicional? Entonces, cada vez nos damos cuenta que los programas multidominios son eh, los ideales para prevenir deterioro cognitivo en controles. Acá también hay alguna evidencia en deterioro cognitivo leve. Hay algunos por ahí que hemos discutido sobre demencias en estadio inicial, pero no son tan evidentes como este, ¿no? Entonces, vayamos ya metiendo en nuestra cabeza que las intervenciones multidominio sí previenen deterioro cognitivo en controles normales. También podría disminuir progresión hacia demencia de los deterioros cognitivos leve, pero en demencia específicamente todavía no hay resultados contundentes, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Yo no tengo más preguntas, no sé si alguien más en el auditorio quiere
Al parecer no, doctor, ya que estaríamos dando por finalizado la sesión de hoy. Más bien, muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctores, por estar presentes. Nos vemos en el próximo Yachay Kusum. Gracias por la participación de todos el día de hoy. Ok, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctores.